Vamos allá, estamos como a 3 minutitos de comenzar el programa. Si es que voy enviando los saluditos de la gente que está llegando por ahí. Carl Vélez, Santos Torres, Jaime Banch, JL Irizarry, gracias hermano por conectarte. Carl y José Irizarry, gracias por conectarse ambos. Joan Grau está conectadita por ahí con nosotros también. Gracias por estar por aquí con nosotros. Ya mismito comenzamos. Titi Leonor, Titi Nori, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno verte. Esto me hace muy feliz. Así es que sigan ahí conectándose todo el mundo. Y ya mismito a las puntos de las 5 de la tarde nos vamos a conectar. Y vamos a estar por ahí gozando un buen rato con todos ustedes. Y vamos a estar hablando de un tema espectacular. Así que vayan pensando en los comentarios que van a poner ahí abajo. Pongan comentarios, que esos me gustan. Y la última vez ustedes fueron espectaculares con nosotros y estuvieron comentando mucho y eso es bien bueno para el programa. Así que qué bueno que la pasan bien y que les gusta el programa, que es la parte más importante de todo esto. Así que pongan sus comentarios, saluden a quien quiera, que ya mismito comenzamos por ahí con el programa en punto de las 5. Recuerda que aquí estás en tu programa Sabiendo o Sin Saber, todos los sábados a las 5 de la tarde, para gozar y pasarla cool y aprender de todo un poco. Vamos a estar hablando un poquito durante el día de hoy, así es que vayan, sigan conectándose, compártanlo, denle share el programa, cosa de que estemos todos juntitos por aquí. Franco Díaz, mi hermanazo, gracias por conectarte, Franco. Lorraine Ocasio se acaba de conectar, Lorraine Rodríguez, gracias por conectarte por ahí. Y es que vamos a pasarla súper. Estamos a las 59 de las 4 de la tarde. Y ya en breve comenzamos por ahí con tu programa Sabiendo o Sin Saber. Díaz Antonio se acaba de conectar por ahí, primito, gracias por conectarte. Saludos a toda la familia, espero que estén gozando en esa piscina que acaban de montar, así que a quitar el calor y a pasarla chévere, así que vamos para allá, qué bueno. Gracias Antonio por conectarte. Y ahora sí, estamos en punto de las 5 de la tarde de hoy, 6 de junio del 2020, y acaba de comenzar tu programa Sabiendo o Sin Saber, donde estamos todos los sábados a las 5 de la tarde compartiendo con ustedes un poquito de conocimiento, un poquito de alegría, un poquito de educación y un compartir. Estamos en familia, estamos para compartir, para aprender mucho y sobre todo para tener un foro en donde podemos hablar de todo un poco. Hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante. Hoy durante el programa vamos a tener varios temas, los cuales vamos a estar hablando de ellos y son temas que realmente tenemos que dialogar porque están pasando muchas cosas durante todos estos días que estamos viviendo, no solamente la pandemia, estamos viviendo una crisis realmente, yo le llamo social, cultural. Estamos viviendo un poquito de ansiedad en cuanto a qué cosas están ocurriendo todos los días y nosotros tenemos que empezar a buscar la forma de cómo vamos a organizar nuestros pensamientos y a tener un pensamiento positivo de todo esto. Y esa es la meta de lo que queremos hacer hoy, es llegar a la parte a la parte positiva, de cómo vamos a trabajar con ellos, de cómo nosotros siempre vamos a salir airosos, cómo vamos a tener salida de lo que estamos trabajando todos los días. Y eso es bien importante de lo que vamos a hablar hoy. El tema principal es lo siguiente, es el racismo. Estamos hablando del racismo y sobre todo el racismo en Puerto Rico y el racismo a nivel de los Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo entero, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar un poquito en entender
qué es eso del racismo y cómo entonces nosotros podemos ayudar a que ese racismo se minimice a cero, porque es la meta. La meta siempre ha sido que logremos que ese racismo se vuelva cero, porque una vez el racismo se vuelve cero, nosotros vamos a poder vivir en concordancia todos los seres humanos sin tener ningún tipo de prejuicio o algo así por el estilo. Así es que es bien importante que estemos bien pendientes de ello. Y hoy estén bien pendientes del programa. Comenten sin miedo. Si pasaron alguna experiencia, si tienen algo que comentar, lo pueden poner ahí en la parte de abajo en los comentarios. Y yo sé que nosotros vamos a tener una forma de ayudarle. Y esto aquí, para eso estamos en el programa, para realmente hablar sin tener ningún tipo de tapujo ni ningún tipo de pensamiento que tengamos que cambiar, porque todos somos seres humanos y nos tenemos que querer como tal. Así es que para comenzar, nosotros vamos a dar una breve explicación de qué es eso del racismo y qué significa, ¿verdad? Cuando estamos hablando del racismo, no hay otra forma de empezar a hablar de él, sino es hablando de la raza, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a empezar hablando de la raza? Es porque en la biología la raza se utiliza para subdividir algunas especies, ¿verdad? Para subdividir esas especies, ¿verdad? Como por ejemplo en los perros, hay diferentes razas de perros. Y así sucesivamente la biología lo usa de esa forma. Y cómo entonces se transmite de manera tal en su genética ese tipo de características que son una serie de características particulares de esa especie, ¿verdad? El término raza comenzó a utilizarse para el siglo XVI, lo cual quiere decir que no es tan viejo, para decirle una palabra, no es tan viejo, no es tan antiguo. Y todos esos términos empezaron a utilizarse con una categoría de taxonomía donde hay unas subespecies y cosas así. En el 1905, el Congreso Internacional de la Botánica eliminó el valor taxonómico de raza, ¿verdad? Y adoptaron entonces la parte se mantiene el uso, pero ellos lo eliminaron básicamente, el uso de la raza como tal en cuestión taxonómica. Si ustedes miran, pues el perro está en una taxonomía específica, pero nosotros seguimos usando los términos de las diferentes razas de los perros. Es algo así en cuestión biológica y cómo funciona. Es bien importante que en el caso del ser humano, nosotros tenemos algo que nos hace llamar Homo sapiens, ¿verdad? Que es el ser humano, es el Homo sapiens. Los especialistas, muchos especialistas dicen que es totalmente inadecuado, miren lo que estoy diciendo para entonces llegar a donde queremos en el tema, es totalmente inadecuado utilizar el término raza para referirse a cada uno de los diversos o diferentes grupos de humanos, ¿verdad? Y se considera que nosotros tenemos más términos de etnia, ¿verdad? Esa etnia es una parte cultural, es una población, nos definimos más por población que realmente por eso de raza como tal, porque no tenemos nada más que una sola raza, porque no existen las diferentes razas de los seres humanos, siguen siendo Homo sapiens, todos son del mismo sitio, todos tienen, los genes son extremadamente parecidos y no hay una diferencia real entre todos los seres humanos, todos somos seres humanos, así que, y esto está dicho por la ciencia, eh, y esto de esta interpretación de que los científicos consideran que para referirse a los seres humanos, biogenéticamente las razas no existen. Y tratándose solo de interpretaciones sociales, eso es bien importante que lo entendamos, sociales, o sea, la raza en el término de los seres humanos se comienza a usar por cuestión social o psicológica, no necesariamente porque existan diferentes razas. Así es que vamos a ir entendiendo cómo funciona esto. Y así lo manifiesta, por ejemplo, Michael Wittvoogtia. Es una persona que es un científico que habló de que la raza y la idea de la raza en sí misma es falsa. Todos los hombres y las mujeres pertenecen a una sola especie, la especie humana. ¿A cuántos de ustedes les acaba de sorprender que hasta la misma ciencia niega el que nosotros utilicemos el término de raza para los seres humanos?
tenemos que estar bien pendientes. A veces uno empieza a tratar de conocer y entender y cositas así. Y es bien importante que entendamos ese tipo de cosas. José Rodríguez Contreras, gracias por conectarte por ahí con nosotros, José. Gracias por conectarte con nosotros. Qué bueno verte por ahí. Witty Rodríguez, gracias por conectarte también. Ok, así es que ese término en específico de raza, y con eso es que vamos a comenzar y por ahí vamos a empezar a hablar muchas cosas. Pero lo primero que teníamos que explicar era el concepto de raza y de dónde sale. Todavía hay diferentes antropólogos de diferentes universidades donde siguen y abogan por seguir utilizando el término raza para explicar o aplicarlo a los seres humanos, pero la realidad es que en su inmensa mayoría los científicos ya determinaron de que la especie humana es una. Y el término de raza no debería ser utilizado para los seres humanos. Se debe utilizar entonces el término de etnia, que es en donde están los grupos sociales, donde están los grupos de diferentes poblaciones, donde tenemos también la parte de lo que es su población y cómo se define. Ahí puedes incluir una parte del punto cultural, porque hay diferentes tipos de cultura dentro de la etnia y cositas así. Así es que es bien importante que nosotros entendamos este concepto para poder entonces llegar a otro nivel en cuanto a nuestro pensamiento, ¿verdad? Y, y cuando estamos hablando de esta parte, es bien importante que en la antropología física y en la antropología clásica, raza se ha empleado históricamente en la diferenciación de los seres humanos por sus características fenotípicas. Sin embargo, a partir de los años 50 y 60, el término comenzó a ponerse en cuestión con el adviento de que la genética humana y las nuevas corrientes antropológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las razas no existen, es lo que dice la Universidad de París, una universidad de París, ¿verdad? La raza no existe ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. O sea, nosotros llevamos tantos años refiriéndonos a nosotros mismos. Miren lo que estoy diciendo, a nosotros mismos, es algo totalmente aprendido. Lo difícil es readiestrarnos y es lo importante que tenemos que empezar a hacer. Es el cómo nos vamos a readiestrar y nos vamos a reorganizar para poder entonces entender que la raza no existe, que nosotros, los seres humanos, somos una sola variación de genes, que somos una sola cosa, que todos somos seres humanos y que todos somos iguales. No importa cuál sea tu pensamiento, no importa cuál sea tu crecimiento, no importa cómo realmente tú entiendas las cosas, todos somos seres humanos. Y hay un montón de gente que debería entender eso y darse cuenta que hasta la misma ciencia que muchos de ellos defienden les dice que, que no debemos utilizar el término raza con los seres humanos. Así es que es bien importante que nosotros tengamos eso claro y lo entendamos bien, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que crear conciencia. Empecemos a crear conciencia. Somos una sola raza. Somos seres humanos. Somos seres humanos. O sea, ya está. Es mucho más fácil de entender y mucho más fácil de hacer. Y ya prontito, cuando estemos más dentro del programa, se van a dar cuenta de otras cosas extremadamente importantes que vamos a traer. Si es que ya saben que vamos a estar aquí todos los sábados a las 5 de la tarde en este su programa Sabiendo Sin Saber, donde hablamos de todo un poquito. Y es bien importante que compartamos. Gracias, compay y comay, por conectarse por ahí. Raúl Núñez y la comadre, que siempre se conectan. Kim, Raúl, ya saben que están por ahí. Gracias por conectarse con nosotros. Ok, ahora les voy a hablar un poquito para que entendamos el cómo nosotros podemos hablarle a los niños acerca de los prejuicios raciales, porque creo que es importante, ya que tenemos a nuestros niños en casa y están viendo un poquito más quizás de televisión y están utilizando más las redes sociales, es bien posible que se encuentren con muchos anuncios de la gente hablando de todas estas cosas en cuanto a la raza y ellos no van a entender el concepto a menos de que papá, mamá, tío, tía, encargado, abuelita, abuelito, cualquiera de ellos se lo explique. Y lo vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible, cosa de que lo puedas llevar
donde los niños y ellos lo puedan entender. Y recuerda que no importa si tú tienes niños o no, este tipo de información es importante porque si te encuentras con alguien que lo necesite, tú vas a poder entonces darle la información correcta y ayudarle. Así es que es bien importante que se mantengan conectaditos por ahí. Y tenemos a Ilia Rivera que se acaba de conectar por ahí. Ilia Rivera, gracias por conectarte con nosotros. Y mira, cómo los niños aprenden sobre los prejuicios y las ideas raciales en cuanto a los niños, ¿verdad? Cómo ellos aprenden. A los 6 meses, ya el cerebro de un bebé ya puede reconocer diferencias raciales. Cuando estamos hablando de estas diferencias raciales, estamos hablando de la diferencia física. Ya ellos empiezan a reconocer rasgos. Por consiguiente, ya pueden reconocer diferentes colores de personas. Ya empiezan a reconocer rasgos de personas. Estoy hablando a los 6 meses. O sea, a los 6 meses ya ellos comienzan con esa parte de aprender cuáles son los rasgos de las personas, ¿verdad? Entre los 2 años a los 4 años es bien importante que los niños ya pueden internalizar los prejuicios raciales y de dónde salen normalmente de los adultos. No salen de ellos, salen de los adultos, de qué le dicen, de cómo se lo dicen, de qué comentario le hago, de qué le comento, qué le digo, cómo me expreso como ser humano, es como ellos van a aprender a ser seres humanos. Así es que es bien importante que estén conectaditos con ellos de manera tal de que ellos entiendan que todos somos seres humanos y cómo debemos llevar ese mensaje. Ya a los 12 años, muchos niños asientan sus creencias. Es bien importante ya lo que sus padres, una década para moldear el proceso del aprendizaje. Si el niño a los 10 años, normalmente tú no le has enseñado correctamente cómo comportarse, después de ahí es sumamente, no quiero decir difícil porque no es imposible, pero es sumamente trabajoso el tú cambiarle una manera de pensar a un joven. Ya una vez llega a los 12 años y ya pasó más de 10 años, donde ya le está aprendiendo el entendimiento, porque recuerden que desde los 2 años ya empiezan a aprender los prejuicios. Y pasaron esos 10 años y papá y mamá no hizo el trabajo o en la escuela no hicieron el trabajo o el encargado no hizo el trabajo o abuelo y abuela no hicieron el trabajo o la persona que esté con el niño no hizo el trabajo, se van a dar cuenta de que a veces es un poquito más difícil ya empezar a cambiarle su manera de pensar, aunque no imposible, y vamos a buscar de qué manera nosotros podemos tener diferentes estrategias. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? La primera estrategia que debemos estar utilizando es la siguiente: hablar. Es la más fácil, señores. Hablar. Cuando un niño te hace una pregunta, cuando un niño quiere entender, cuando un niño tiene dudas de cómo funciona algo, la responsabilidad de nosotros como adultos es enseñarle, es hablarle, es hablar con ellos y reconocer que las diferencias y los prejuicios raciales existen, pero vamos a enseñarlas de manera positiva. Le vamos a enseñar que existen las diferencias raciales, pero que no importan realmente. Todos somos seres humanos. No vamos a tener este pensamiento de que ni le vamos a enseñar tampoco ese pensamiento. Gracias, Francisco Rovira, Paco. Gracias por conectarte por ahí con nosotros. No le vamos a enseñar un prejuicio negativo, le vamos a enseñar a tener un juicio positivo. Nosotros vamos a tener un pensamiento positivo con ellos porque lo vamos a poder llevar del punto de vista de esos prejuicios y los propios de cómo funcionan y cómo aprender a identificarlos y a saber qué está mal dentro de los prejuicios. Así es que eso es bien importante que nosotros hablemos con ellos. Eh, Vamos a empezar a afrontar sus propios prejuicios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que un niño ya puede estar teniendo pensamientos con prejuicios? Es bastante fácil. Es simplemente y llanamente darnos cuenta de con quién está jugando o con qué muñecos él quiere jugar. Mire qué fácil. ¿Con qué muñecos él quiere jugar? ¿Con qué? Tú puedes experimentarlo y preguntarle. O sea, ponle dos muñecos, uno clarito y uno oscuro. Y te vas a dar cuenta de que con cuál de los dos él quiere jugar y le preguntas el por qué y él te va a decir. Y así es una forma de nosotros afrontarlos y decirles, mira, estas dos personas son totalmente iguales. Busquen en su teléfono celular fotos
y enséñenle que el ser humano tiene un sinnúmero de diferentes tipos de tono de piel, que no tienen una diferencia personal. Si nos ponen en huesitos a todos, todos somos iguales. Todos en huesitos somos iguales. Así es que es bien importante que nosotros afrontemos con ellos y podamos entonces enseñarles con ejemplo el cómo actuar de manera que sus hijos cuando actúen con otras personas puedan ser diferentes a ellos, ¿verdad? Puedan ser diferentes a otras personas, puedan pensar diferente y tener un pensamiento positivo en cuanto a las diferentes etnias que existen en el mundo entero y que las podamos entender y las podamos llevar entonces a otros niveles. Eso es bien importante que nosotros afrontemos a los niños y sus propios prejuicios y les enseñemos, hay que educarlos. No los vamos a obligar a hacer nada, pero sí debemos educarlos a que ellos aprendan y tengan conciencia de esa parte que puede ocurrir todos los días. La otra parte es incentivar a sus hijos para que cuestionen los estereotipos y prejuicios raciales. Cuando hablamos de incentivarlos, es lo siguiente, hay que enseñarles a ellos a ser amables y ser compasivos cuando están interactuando con diferentes personas de todo grupo racial, étnico o cultural. Bien importante. Los niños son esponjas y nosotros los adultos tenemos que aprender a que cuando estamos tratando con diferentes personas hay que parar de hacer comentarios que son racistas. Hay que parar de hacer ese tipo de comentarios para que el niño no los aprenda. Porque ellos van a aprender exactamente como nosotros hacemos las cosas. Ellos se crían con nosotros y ellos aprenden de nosotros qué va a ocurrir después. Así es que es bien importante de que ustedes sean un buen ejemplo para que identifique y corrija sus propios pensamientos. O sea, para que el niño pueda corregir y arreglar sus pensamientos, nosotros tenemos que tener un pensamiento diferente. Así que sean ejemplos, señores. Segundo, tenga su red social limpia, ¿verdad? Que sea amplia y culturalmente diversa. Es bien importante. Ellos ven nuestras redes sociales, ellos pueden estar contigo en las redes sociales, pueden estar al lado tuyo y están viendo cómo tú manejas las redes sociales y se pueden dar cuenta de muchas cosas, entre ellas cómo tú haces cosas en las redes sociales. Así que es bien importante mantener el ejemplo ahí también. Bien importante en el momento que se viaja, cuando viajas a otros países, vamos a mirar su etnia, vamos a mirar su cultura y vamos a entenderla y expóngalos a que ellos participen de esas culturas, de esa etnia y aprendan que somos diversos en el mundo y que hay una diversidad cultural que es hermosa y es exquisita. Así que eso es una chulería. No invierta el estereotipo. Es bien importante que que nosotros hacemos algo que es bastante erróneo muchas veces y se hace mucho. El decirle al niño, hey, mira, por ahí va a venir el policía y te va a llevar arrestado. Ese tipo de cosas. Mira, por ahí viene fulano y te va a hacer tal cosa. No, señores. Nosotros tenemos que empezar a enseñarle que las fuerzas de ley y orden público son algo positivo para nosotros, que nos ayudan todos los días. Así es que eso es bien importante que lo tengamos en conciencia y que le enseñemos que no hay un estereotipo específico de la policía. No hay un estereotipo específico de la gente que nos ayuda a que las leyes se cumplan. Eh, Pueden ocurrir muchas cosas dentro de todos los grupos sociales, porque ocurre dentro de todos los grupos sociales y ahí es donde tenemos que basar un poquito el pensamiento y llevarlo entonces a otro pensamiento un poquito diferente. Es porque los estereotipos crean un problema luego en su conciencia cuando llegan a otro nivel. Y me voy a explicar. Ayer yo tuve una conversación con un amigo del trabajo, el cual pues está bien triste y se le ha hecho bien difícil el trabajar con esta situación que está ocurriendo en los Estados Unidos. Él vive exactamente en el estado en donde están todas las manifestaciones más fuertes y todo lo demás. Eh, y él me comentó y me dijo que a él le daba mucha tristeza que él mismo le enseñara a sus hijas y a sus hijos que, que había
que tenían que cuidarse de cierta forma, que tenían que hacer las cosas de cierta forma, que había gente mala en la calle, que les enseñó a vivir con un prejuicio personal, en vez de enseñarles a cuidarse de manera positiva, en vez de enseñarles a cuidarse de manera eh, técnica, diría yo, o a enseñarle a cuidarse de otra forma y no a cuidarse antes de que ocurrieran cosas que provocaran algún tipo de problema hacia ellos. Si es que es bien importante que nosotros entendamos algo. Y es que según nosotros le enseñamos a nuestros niños, ellos van a seguir viviendo el resto de la vida. Y si ese prejuicio se mantiene ahí y esa negatividad o los estereotipos se mantienen ahí, es lo que él va a utilizar para el resto de su vida. Así es que vamos a tener mucho cuidado con eso. Participe en la escuela. Mire qué fácil nosotros vamos a enseñarle muchas cosas. Participando en la escuela, involucrándote en, en muchas cosas, ya sean culturales, en la parte de la escuela, cómo nosotros les enseñamos a ellos a compartir en la escuela con los demás. Eso es bien importante. Eh, Hay que empezar a compartir con esos grupos que la gente margina racialmente o étnicamente. O sea, vamos a empezar a buscar formas de crear conciencia de estos problemas que existen. Así es que, bien importante. Cuando vayamos a hablar de la diferencia de esta, de las diferencias raciales y el racismo, es bien importante que para los niños en edad preescolar eh, nosotros debemos llevarle el tema de manera positiva. Un ejemplo de algo que le podemos mencionar y decir es, no es maravilloso que todos seamos tan distintos. Enséñale, qué lindo. Es que seamos todos distintos, que tenemos diferentes pensamientos, que tenemos diferentes formas de vivir, que tenemos muchas cosas diferentes. Así es que vamos a enseñarle a los niños. Rafael Dávila, gracias por estar con nosotros por ahí. Gilberto Juárez, gracias por estar con nosotros por ahí. Santiago Jessica, gracias por conectarte con nosotros. Así que vamos a enseñarle a los niños eso. Qué maravilloso es que seamos distintos, qué maravilloso es que podamos ver todo lo que ocurre. Así es que vamos a enseñarle a los niños este tipo de cosas. Es bien importante que las tengamos por ahí. Los niños que ya están en la escuela primaria, pues ya entonces nosotros podemos llevarle un pensamiento un poquito más concreto de lo que ocurre y ya podemos enseñarle la parte de los estereotipos y cómo los prejuicios raciales en los medios de comunicación y en los libros y en otras cosas. El otro día yo estaba hablando con un par de amigos y, y fue bien interesante nosotros estábamos hablando de diferentes frases que se usan y dentro de esas frases ya existían los términos totalmente raciales puestos ahí y los utilizaban de manera pues, totalmente jocosa o para burlarse. Y cómo entonces fueron cambiando y empezaron a utilizarlo de manera positiva. Así que eso es bien interesante y cómo nosotros debemos entonces enseñarle a los niños dentro hasta de las películas y todo lo que vemos, cuáles son los estereotipos y por qué es importante que tengamos esas diferencias. Ya si su hijo hace algún comentario, pregunta sobre incidentes en la escuela relacionados a las diferencias raciales, es bien importante que se hagan las diferentes preguntas como, ¿qué piensas sobre eso? Pregúntale a ellos, ellos van a contestar, ellos van a tener algo que pensar. Así es que vamos a preguntarles, ¿por qué lo piensas? Después que ellos te contestan la pregunta, le preguntas por qué. Y eso es bien importante para que ellos no se les olvide mantener ese por qué en su cerebro. Yo soy de los que creo en que los niños, si llegan adultos, manteniendo esa idea de seguir preguntando el por qué, van a ser, yo diría que mejores seres humanos siempre porque siempre van a hacer cosas por algo en específico y no necesariamente porque sí, sino que van a tener un porqué de las cosas. Así que eso es bien importante. Eh, para crear esta cultura inclusiva es sumamente importante que nosotros tengamos tenemos que dejarles saber que hay gente injusta y
cuáles son los daños que se causa a las otras personas. Así es que es bien importante comprender que nosotros tenemos una fuerza importante que debemos crear desde hoy para poder eliminar todo este pensamiento racista o ser inclusivo. Nosotros tenemos que eliminarla desde hoy para que dentro de las próximas generaciones posiblemente no exista. Así es que vamos a tratar de todos los días poner un granito de arena y mejorar esa parte. Así es que eso es bien importante que lo hagamos así. Por si acaso, en el nuevo día del 2 de junio, el nuevo día del 2 de junio del 2020, salió un reportaje bien bueno en donde explican a los niños, o se puede explicar a los niños, cómo explicar a los niños la forma de cómo explicarle acerca de la etnia y la parte racial. Así que ya sabes, por ahí que lo pueden encontrar en un reportaje bien bueno que tenemos por ahí. Ok, entonces vamos a ir a la parte de cómo nosotros entonces hemos ido naturalizando eh, las costumbres racistas y cómo entonces podemos hablar del puertorriqueño y si es racista o no, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hablar de si el puertorriqueño es racista o no? Es que nosotros tenemos una manera totalmente diferente de mirar el racismo, a como se ve en otros países, a como se ve hasta en los Estados Unidos. Es bien diferente porque nosotros acá nos consideramos bastante iguales y no notamos a veces cosas que podrían malinterpretarse como racismo y, y otras cosas que nosotros las vemos totalmente normales y no nos molestan, ¿verdad? Así es que, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que a veces el puertorriqueño tiene indicios racistas? Hay un ejemplo bien fácil de entender. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los concursos de belleza, tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando vemos los concursos de belleza, nos vamos a dar cuenta de que hay mucho racismo dentro de esos concursos. A veces cuando se le entrega la corona a alguien que no es de exactamente la misma etnia que nosotros o la etnia que normalmente ocurre en una reina de belleza, mucha gente empieza a hacer comentarios, y estoy hablando de gente de Puerto Rico, comienzan a hacer comentarios eh, bien despectivos de las personas, ¿verdad? Y es bien triste que nosotros veamos esos comentarios porque el puertorriqueño tiene una gama tan amplia de, de tonos de piel que es como que totalmente ilógico que ocurra este tipo de comentario discriminatorio y racista dentro de los puertorriqueños, pero ocurre. Así es que tenemos que entender que el puertorriqueño tiene varias malas costumbres que debemos que atajar. Y por ejemplo, nosotros vamos a escuchar mensajes como el siguiente, y es bien difícil. Steve Rosario, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Es bien difícil. Miren esto. Cuando ganó la Miss Universe de Sudáfrica, ¿verdad? La surafricana. Hubo comentarios en las redes sociales y en todas partes que decían, no puedo creer que ganó la negra esa. Y estoy hablando de gente de Puerto Rico que hizo esos comentarios, ¿verdad? Así que miren eso. Y tenemos otro comentario que diga, tanta mujer con pelo hermoso y ganó la de pelo malo. Ningún pelo es malo, pero escuchábamos personas y leíamos personas escribir, voy a decirlo así, barrabasadas como esa, ¿verdad? Eh, Otro comentario que escribieron, y es bien triste que lo digan, y es algo que, por favor, vamos a tener conciencia, vamos a entender que todos somos iguales. La prima de Chaka Zulu contesta bien. ¿Por qué nos vamos a burlar de su inteligencia? Si ella contesta bien es porque es una mujer inteligente. ¿Por qué nos vamos a burlar de esa forma? Porque lo vamos a comparar con, con un personaje real de la historia, que también fue bien inteligente, pero entonces lo usamos de manera despectiva. No, señores, vamos a empezar a hacer un pensamiento totalmente diferente y vamos a buscar una forma en donde todos podamos convivir y estar juntos. El próximo en algún momento lo han utilizado hasta
con otras personas bastante famosas y mucha gente a veces lo comenta por ahí y debemos empezar a atajarlo y a manejarlo diferente. Y es el siguiente, parece una mona. Eh, si nos dejamos llevar por la teoría de algunos científicos y las teorías de evolución, todos tenemos algo de monos. Todos venimos del mono o de un simio. Así es que, ¿por qué razón nosotros vamos a utilizar este tipo de comentarios? Es bien importante que tengamos cuidado con los comentarios que se hacen y de la forma que las hacemos, porque recuerden que todos vivimos en el mismo planeta, todos salimos de exactamente las mismas, eh, de la misma etnia, quizás un poquito diferente, pero salimos del mismo concepto, todos somos seres humanos, todos somos Homo sapiens. Así es que eso es bien importante que lo entendamos. Eh, es bien importante que aunque nos molesten estos mensajes, nosotros debemos empezar a llevar un mensaje positivo de, de cómo funciona estas diferentes cosas. En Puerto Rico tenemos una gran incidencia de racismo en comunidades marginadas. Nosotros tenemos un racismo cultural y económico bien arraigado y la gente a veces no lo entiende. No es lo mismo que cualquier otra persona entra a una tienda y entra esta persona quizás de diferentes rasgos o de otra comunidad y rápido tú escuchas en las bocinas mercancía en movimiento por el pasillo 54. Y cuando tú vas caminando en el supermercado y te das cuenta de que es por la persona que está ahí, porque quizás no es por ti, quizás es por otra persona que está ahí. Señores, eso afecta a uno como ser humano. Esas cosas, uno tiene que darse cuenta de que, de que crean problemas culturales y sociales en los seres humanos y nosotros tenemos que aprender a atajarlos de diferentes formas. Si es que vamos siempre a enseñar de manera positiva a cómo podemos definir y cómo podemos ayudar que, 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 que nuestra sociedad cambie y tenga un pensamiento positivo dentro de todo este desasosiego y todas las cosas que siguen ocurriendo en el país. Si es que es bien importante que nosotros nos demos cuenta de todas esas cosas y cómo nosotros podemos cambiarlas y llevarlas a otro nivel. Eh, es bien importante que entendamos que hemos logrado mucho, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Hay algunas estadísticas que la gente menciona y si nos fuéramos a dejar llevar por algunos antropólogos que he leído, nos podemos tardar 30 años, 40 años en hacer un cambio significativo en cuanto al racismo se refiere. Así es que es bien importante que nosotros tengamos un, un pensamiento totalmente positivo en cuanto a esta parte y que nosotros logremos hacer el cambio empezando por nosotros mismos, que nosotros podamos llevarlo a otro nivel, que podamos entenderlo, verlo diferente, eh, que podamos hacer cosas diferentes. Así es que eso es bien importante. Es bien triste cuando nosotros leemos y entendemos que Puerto Rico hay mucho racismo y a veces ni nos damos cuenta de cuán racistas somos. Eh, Muchas veces utilizamos cintillos que son bastante comunes, así es que cuando estamos hablando de que son bastante comunes, es que la gente los usa comúnmente y quizás a la persona que los recibe no les molesta. Pero es bien importante que entendamos que si hay personas que posiblemente le pueda molestar o si hay personas que podemos no estar haciéndole un bien, sino estar haciéndole un mal. Cuando hablamos, mira, es negrito, pero es acepillado, ese es negrito, pero es cool. Yo sé que la mayoría de nosotros no los utiliza con una mala intención y el que los recibe tampoco lo ve como una mala intención,
pero es bien importante que le dejemos saber a nuestras próximas generaciones y a las personas que los utilizan y de la forma que los utilicemos, sepamos que a esa persona no le molesta que utilicemos ese tipo de comentarios, que a esa persona no le molesta que, que le digan, ay, ella es una negrita linda o ella es o algo así. Pregúntale si les molesta que ustedes utilicen ese tipo de comentarios y si no les molesta, pues entonces pueden continuar utilizándolos, pero vamos a darnos cuenta de que todos somos seres humanos y que en algún momento tenemos que preguntar y tenemos que darnos cuenta si a alguien quizás le molesta o no el, el que utilicemos ese tipo de comentarios que se puedan malinterpretar como comentarios racistas, aunque no lo sean, aunque no sea nuestra intención. Eso es bien importante que lo tengamos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que nos debemos expresar sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la belleza, geografía, economía, criminalidad, familia y cualquier tema cotidiano. Nosotros debemos tener cuidado el cómo los expresamos porque podemos dañar la relación que tenga el pensamiento de una persona hacia nosotros como seres humanos. Eso es bien importante. Así que dejen sus comentarios si en algún momento han recibido algún tipo de comentario que no les gustan o algún tipo de forma de pensar que no les ha gustado. Es bien importante que lo tengamos conscientes y que lo veamos bastante diferente y cositas así. Es bien importante que nosotros veamos que es bien posible y tenemos que preguntarnos si es posible enseñarle al cerebro a ser menos racista, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de esto, de si debemos aprender o cómo podemos eh, empezar a ser menos racistas, es bien importante que nosotros veamos que y voy a volver un poquito atrás, pero los orígenes del racismo son tan personales que la humanidad tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros hablamos de racismo, el racismo literal eh, y la discriminación y las entidades y la capacidad de criminal y la categorizada, se remonta quizás a los orígenes de la humanidad, como nosotros como seres humanos empezamos a pensar y, y, y cómo nosotros empezamos a delimitar cosas. Pero eh, no importa el tiempo que ha pasado y ha ocurrido tantas veces situaciones bien parecidas a la que estamos pasando hoy, como las situaciones que están pasando en los Estados Unidos, y todavía hoy no hemos aprendido ni nos damos cuenta de que seguimos prácticamente en el mismo sitio con los prejuicios raciales. Y cuando hablamos de ello, el 49% de las personas extranjeras han sido víctimas en algún momento de discriminación. 49%, más de la mitad de las personas que son extranjeras, en algún momento se han sentido víctimas de discriminación a lo largo de su vida. Y el 62% considera que el número de inmigrantes es bastante elevado o excesivo. A veces no nos damos cuenta de que todos somos seres humanos y no deberíamos tener visa. La visa debería ser el corazón y el alma. Pero eso es tema para otro programa más. Pero hay más de un 29% de los españoles que considera que la inmigración como algo negativo o muy negativo. Esto estamos hablando de un estudio que se realizó en España. Y los casos de discriminación cada vez tienden a ser un poquito más altos. José Soto, gracias por conectarte con nosotros. Aloha, gracias por conectarte con nosotros. Aloha Benítez. Es bien importante que nosotros entendamos que, que la discriminación racial lleva tanto tiempo en la sociedad que a veces no lo vemos porque ya lo normalizamos, lo llevamos a un punto en donde mucha gente lo entiende como que es normal, mira, yo no voy a ese lugar porque en ese lugar allí no aceptan puertorriqueños. Vida propia. Me citaron a un restaurante del trabajo.
me citan a un restaurante. Cuando estábamos de viaje en una ciudad, no voy a mencionar la ciudad, me citan a un restaurante. Llego al restaurante y en la puerta había un cartel que decía, no aceptamos negros, puertorriqueños o mexicanos. Y a mí me citaron a ese restaurante. Y yo llamé a la persona que me citó y le dije, yo no puedo entrar a ese restaurante. No, es que yo hice la reservación ahí porque yo conozco al dueño. Eh, yo no puedo entrar al restaurante. El restaurante tiene un cartel que dice que no acepta puertorriqueños ahí. Yo, a mí me pasó. Nosotros tenemos que empezar a crear conciencia todos los días de tener un pensamiento más básico. Y miren lo que estoy diciendo, un pensamiento más básico. Básico porque es tan básico como entender que todos somos seres humanos. Bien básico. Lo más básico es eso. Primero, entender que todos somos seres humanos. Y este tipo de situaciones no debería ocurrir. Tengo compañeros de trabajo que han pasado situaciones difíciles, bien difíciles, que los han seguido en el carro, que la policía los ha perseguido, que, que gente los ha perseguido por simplemente su color de piel. Y eso no debería ocurrir de ninguna forma. No debería ocurrir. No debería ocurrir. Deberíamos tener otro tipo de pensamiento y otro tipo de gestas. Si es que eso es bien importante que podamos ver eso y verlo diferente. Si es que, siguiendo por acá, vamos a seguir en este tema que es tan fácil y difícil de hablar a la vez. Eh, pero es bien importante que entendamos que en este tu programa, Sabiendo o Sin Saber, estamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Estamos aquí en un ratito para hablar de todo. Hablamos de todo un poco. Y me gustaría que todos ustedes puedan compartir conmigo y seguir conectados aquí con nosotros con los temas, no importa cuán difícil sea el tema que estamos hablando. Y es bien importante que nosotros tengamos un pensamiento claro y uno de ellos es el siguiente. Si nuestro pensar no se ve, ¿por qué nos afecta? Si nosotros como seres humanos tenemos un pensamiento y algo no nos gusta o algo no nos parece o algo, ¿por qué un simple pensamiento podría afectar a otra persona? Eh, Nosotros con nuestros pensamientos podemos generar cambios. Así que si nosotros empezamos a pensar diferente y empezamos a actuar diferente, podemos generar cambios. Y eso es bien importante que lo podamos entender y verlo en, en nosotros como sociedad, que lo veamos y lo entendamos, que nosotros como sociedad podemos ver algo totalmente diferente y podemos entenderlo diferente cada vez que querramos en nuestro pensamiento. Es sumamente importante que nosotros tengamos la capacidad de generar esos cambios y empiezan con uno, con nuestro pensamiento. El pensamiento nos hace ver cosas nuevas. No solamente cosas nuevas, sino también nos hace ver cosas de diferentes formas. Si muchos de ustedes comenzaran a estudiar y a ver estos temas del racismo y cómo funciona y a dónde podemos llevarlo y cómo podemos llevar un pensamiento totalmente diferente, nuestro pensamiento nos hace ver cosas nuevas y cuando vemos esas cosas nuevas y diferentes, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar nuestro pensamiento y cambiar nuestra forma de llevarle el mensaje a los demás. El pensamiento nos hace ser diferentes. Cada cual tiene su propio pensamiento y es tan hermoso que cada cual tenga su propio pensamiento y que las otras personas lo respeten. Eso es extremadamente importante. Yo digo que una de las cosas más lindas que hay en nosotros como seres humanos es la parte de diferir, pero diferir positivamente, diferir con conciencia, diferir con pensamiento crítico. Eso es bien importante que lo tengamos
nosotros ahí en esa parte. El pensamiento nos hace iguales. Acabo de decir que el pensamiento nos hace diferentes. Y ahora acabo de decir que el pensamiento nos hace iguales. Y muchos de ustedes dirán, ay, ya Aníbal está pensando al garete, algo le pasa. No, señores, ¿sabes por qué nos hace iguales? Porque todos tenemos nuestro propio pensamiento, pero pensamos. Así es que eso nos hace iguales. El pensamiento nos hace iguales porque el pensamiento no tiene color. No tiene. No tiene color. Un pensamiento que tú generas no tiene color. Eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que, de que, de que los pensamientos no tienen colores. Y para que entiendan bien, racismo es una ideología que defiende la superioridad de las razas frente a los demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Dentro del racismo incluye lo siguiente. El racismo puede incluso justificar la eliminación física de las razas consideradas inferiores. Eh, Así se define el racismo. Así se define y nosotros tenemos que cambiar esa definición. Nosotros tenemos que cambiar el que eso ocurra en los cerebros de los seres humanos. Nosotros tenemos que hacerlo. Porque tenemos que empezar por uno. Tenemos que empezar por nosotros. A construirnos o a reconstruirnos. Siempre tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que buscar la forma de que, de que tengamos esa conciencia limpia y, y que tengamos ese pensamiento claro. Los grupos étnicos, los 4 grupos étnicos que normalmente se utilizan para dividir a los seres humanos son blanco, caucásico, negra, negroide, amarilla, mongoloide y cobriza. Esos son los 4 grupos étnicos, ¿verdad? Pero la realidad es que somos un solo grupo. Somos un grupo de seres humanos, somos un grupo de personas, somos un grupo de seres pensantes. Somos un grupo que tiene la capacidad de llegar a otros niveles que la gente no va a entender. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad de poder llevar este pensamiento y llevarlo de manera positiva a todos los seres humanos de la Tierra. Muchos de ustedes tendrán en su pensar algo quizás diferente a lo que nosotros hemos estado hablando aquí en el programa, pero es bien importante que nosotros tengamos la capacidad de ver las cosas un poquito diferente. Les voy a recomendar un estudio o un experimento que se llama Blue Eyes and Brown Eyes. Es de Janet Elliott. Es un experimento espectacular. Yo no les voy a hablar mucho de él porque es bastante largo, pero es un experimento que se realizó por esta profesora con algunos estudiantes y que no debemos olvidarnos de ese experimento jamás, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue decirle a los estudiantes que, hay personas de brown eyes y otros con blue eyes, con personas con ojos azules o ojos brown, y, y ella le dijo a ellos que las personas con ojos oscuros eran mejores que las personas de ojos claros. Y de verdad, vayan, busquen ese experimento porque es bien interesante cómo la discriminación y el pensamiento quizás cambia cuando la gente ve este tipo de experimentos y cómo funciona. Eh, cómo, 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 cómo la gente o los niños, en este caso, reaccionaron a algo tan sencillo que la maestra le dijo. Y como a veces nosotros debemos empezar con cosas sencillas, darnos cuenta de que debemos
cuestionarnos y ayudar a los seres humanos a normalizar esas diferencias, ya que la educación sea consistente y que los niños y los adultos y todo el mundo tenga, tenga un mejor pensar dentro de lo que hacemos todos los días. Así es que es bien importante que entendamos eso. Y el rol de esta maestra lo llevó a otro nivel con ese experimento, porque todavía hoy lo utilizan en muchas universidades para entender y siguen sacando más información cada día de, de este estudio que hizo Jane Elliott. Así es que es bien importante, vamos a revisarlo y vamos a verlo, porque es bien importante que lo tengamos ahí. Eh, en la parte de si es posible o no, enseñarle a nuestro cerebro a ser diferente o a dejar de pensar de manera racista, sí es posible. Lo único es que muchas veces cuando nosotros ya pasamos por una etapa psicológica y mental de crecimiento, muchas veces ya al ya pasarla, nos damos cuenta de que el ejercicio de conciencia a veces se elimina y ya se convierte en tan normal en nosotros empezar a pensar de manera diferente que nos damos cuenta de que ya cuando llegamos a una parte específica del pensamiento, estamos bastante lejos de superar ese pensamiento del racismo. Así es que es bien importante que lo atajemos inequívocamente desde lo más temprano posible, porque la base de ese racismo es el miedo. El miedo. El miedo es la base del racismo, porque el miedo crea una conciencia diferente en la otra persona que lo recibe y crea una conciencia diferente en la persona que lo provoca de poder. Y por eso es que el miedo es el que alimenta el racismo. Así es que vamos a tener más conciencia a la hora de, de cómo nosotros nos vamos a exponer a algunas ideas y algunas cosas que no nos gustan para poder entenderlas simplemente. Es bien importante. Eh, el cómo nosotros podemos crear una investigación propia. Haz una investigación de ti mismo, busca la forma de cómo investigarte a ti mismo y cómo coger tu pensamiento y lograr llevarlo a otros niveles cuando sientas que tienes la capacidad de cambiar tu persona. Analiza tu persona y date cuenta de hasta dónde puedes llegar y cómo nosotros podemos cambiar ese pensamiento y ser un reflejo de un pensamiento positivo y claro en todas las personas y cómo podemos entonces seguir a otro nivel. Si es que es bien importante que tengamos ese pensamiento y que cada día ese pensamiento que nos hace diferente eh, sea parte de una crianza personal que la podamos educar a los demás y podamos ser entonces mejores seres humanos cada día. Si es que es bien importante que nos mantengamos ahí y que ese pensamiento logremos llevarlo a otro nivel. Y, y realmente me gustaría compartirles y hablarles un poquito de esta frase. Y dice, la raza es una construcción de origen psicológico. Fue el racismo el que inventó el concepto de la raza y no al revés. Eso lo escribió Claudia Loren. Claudia Loren escribe esto porque nosotros tenemos que darnos cuenta que, que resulta totalmente importante y urgente que nos hagamos conscientes del hecho de que el que nosotros le tengamos miedo a lo desconocido, porque en Puerto Rico supuestamente no hay racismo, aunque lo hay, y se convierte entonces en algo desconocido, que nosotros logremos llevar que las causas del racismo no son ni la raza ni la etnia,
Las causas del racismo son el miedo y el querer ser más que otro ser humano. Es bien básico. Todos somos seres humanos y realmente es bien básico el que nosotros tengamos esa capacidad de pensar. Y como tenemos capacidad de pensar, nosotros podemos llevar a otro nivel el pensamiento de las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Y no es que seamos intolerantes y no es que ahora vayamos a la calle a decirle a todo el mundo que son racistas, porque entonces nos convertiríamos en exactamente lo mismo. Es educar, educar de manera positiva y con actos. Es educar enseñando a la gente con cómo nosotros hacemos las cosas. Es educar y llevar a las personas a otro nivel. Es educarnos y sentirnos cada día más felices que podemos entender que todo el mundo pertenecemos a un solo grupo y es a la raza humana, que somos seres humanos y que podemos llegar a otros niveles. Eh, Víctor Hernández, gracias por conectarte con nosotros un ratito. Así que, Víctor, gracias y gracias por estar aquí. Eh, y esa parte es tan bonita e importante como, como el que seamos buenos seres humanos. Y para ser mejor ser humano, mi recomendación clásica y fácil es la siguiente. Trata, trata y hazlo todos los días. Haz una buena obra. Muchos de ustedes que escuchan este programa entenderán lo que yo estoy diciendo y quizás lo puedan poner en los comentarios en algún momento cuando lo escuchen. Realiza una buena obra al día. Si todos los seres humanos del mundo realizamos una buena obra al día, serán trillones, billones, millones de buenas obras que se realizan diariamente. Es la manera más fácil y más básica de nosotros como seres humanos empezar a crecer y empezar a entendernos y empezar a compartir y empezar a ser diferentes. Y no me gustaría dejarlo ir sin un pensamiento que gracias a un gran hermano, José Nieves, que espero que esté escuchando el programa y si no se lo voy a enviar para que lo escuche, eh, entienda que gracias a los pensamientos compartidos salió esta frase. Y Francisco Soto, gracias por conectarte con nosotros y estar aquí un ratito. Y esta frase dice lo siguiente: la igualdad solo va a existir cuando nos miremos el espíritu y no el cuerpo. Eso nace en el 2020, esa frase, y espero que la repartan y la compartan con todo el mundo. Esa frase lo que quiere decir es que no importa el caparazón que tú tienes un espíritu allá adentro que es lo que eres tú. Y todos somos iguales. Todos. Todos somos iguales. Y todos merecemos un respeto por ser iguales. Y todos merecemos una concordancia en el mismo lugar como personas porque somos iguales. Todos. Y cuando digo todos me refiero a toda la humanidad. Cuando digo todos me refiero a el mundo entero. Porque todos tenemos un espíritu y todos tenemos un pensamiento diferente que nos hace iguales y todos tenemos un pensamiento crítico que nos hace iguales y todos tenemos algo en donde podemos estar en la misma página. Todos, todos los seres humanos son iguales y voy a dar un minutito de silencio en el programa para que creemos conciencia y tengamos la capacidad de entendernos todos como seres humanos. Gracias por estar en este programa y vamos al minutito.
Ya ha terminado este minuto. Gracias por estar aquí en este tu programa Sabiendo Sin Saber, donde estamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y es bien importante que hagan cositas bien específicas para nosotros que nos ayudan a que este programa crezca todos los días. Y lo primero es que si conoces algún auspiciador o eres un auspiciador que quiere estar aquí con nosotros un ratito, por favor, comunícate con nosotros a través de alegreeduca@outlook.com para que nosotros podamos seguir haciendo este programa y todos los días haciéndolo mejor. Aníbal Díaz Colón, gracias por estar aquí con nosotros este ratito que acaba de entrar por ahí. Ok, bien importante que nosotros tengamos la capacidad de poder seguir haciendo este programa y seguir con ustedes todos los sábados a las 5 de la tarde. Necesitamos que esos auspiciadores empiecen a llamarnos y a estar con nosotros por ahí para que el programa cada día llegue más lejos y podamos llevarlo a otros niveles. Así es que ya saben por ahí, alegreeduca@outlook.com, y sigan escribiendo comentarios y compartiendo con nosotros este ratito todos los sábados a las 5 de la tarde. Así es que, sin más preámbulos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Este para ustedes fue Aníbal Alejandro Díaz Campos. Y los vuelvo a dejar con la frase que dice: la igualdad solo va a existir cuando nosotros miremos el espíritu y no el cuerpo. Gracias y que todos tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima.